hijos y que seamos obedientes, Señor, en todo. Te lo pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Es que mis hermanos, estamos ahí en Hechos 8, versículo 26. Vamos a comenzar ahí. Esto es después de que Felipe y los apóstoles pues van a Samaria y predican el evangelio y tienen un encuentro con Simón el mago, que quería él negociar por el poder de Dios con los apóstoles. Y Pedro se ve en la necesidad, mis hermanos, de reprenderlo. Y le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pero ahora aquí, el versículo 26, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahí vemos que primeramente Felipe fue de Jerusalén a Samaria y ahora un ángel del Señor lo manda rumbo al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? Desierto. Mis hermanos, bien sabemos que el desierto es un lugar solo, seco, inactivo por el ser humano y donde hay mucho peligro. Hay escorpiones, hay serpientes, de toda clase de peligro hay. Pero mis hermanos, Dios siempre trató con sus siervos ¿en dónde? En el desierto. Dios llevó a Israel al desierto de manera intencional por un tiempo. Todo era parte de su plan. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, duró ¿cuántos años en el desierto? 40 años después que Dios los sacó de Egipto. Vamos a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 al 3. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la escritura. Deuteronomio 8, 2 al 3. Dice de esta manera, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios envió a su pueblo al desierto, ¿para qué? Primeramente dice, para afligirlo, para probar a su pueblo, para saber lo que había en su corazón, si es que ellos iban a guardar o no los mandamientos del Señor. Así es como Dios prueba o probó a su pueblo, y así es como Dios prueba ahora a quienes, a sus hijos, a su iglesia. Dios puede usar el dolor, la enfermedad, la traición, vituperio, persecución, para así Él poder ver qué hay en nuestro corazón. Dios ciertamente usa, como dice ahí, la aflicción. ¿Para qué? Para ser probados. Y Dios, en medio del proceso o de la prueba, es que Él va a ver, mis amados, qué hay en nuestro corazón. Como estuvimos orando, ¿dependemos del Señor o dependemos de nosotros mismos? Dice el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Primeramente ellos fueron probados, fueron afligidos, pero después Dios trajo el sustento. Dios les dio el maná, comida que no conocíais tú, ni tus padres la habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es lo que salen de la boca de Jehová? Palabras sabias, consejos sabios, consejería. Que Dios dice, depende de mí. Dios es un Dios que hace promesas y cumple.
promesas. No es como nosotros, como el ser humano. El ser humano puede prometerte algo, pero al final no lo cumple. El pueblo, la iglesia de Dios, los creyentes, debemos de nosotros creerle a Dios en todo momento. Pero antes tiene que venir que la aflicción, la prueba de parte de Dios, para ver qué hay en nuestro corazón. Cristo mismo fue enviado al desierto por el mismo Espíritu para ser tentado en su debilidad humana, para así poder vencer esa tentación. Para mostrarle a Satanás que él era el Hijo de Dios. El desierto sin duda es un lugar de transformación. No importa si tu desierto se llama desempleo, silencio, enfermedad o muerte. Pero al salir de ahí, tú serás una mejor o una peor persona. Confiando o no confiando en Dios. Creyéndole o no creyéndole a Dios. Saldrás de ahí siendo una mejor o peor persona. Quizá resulte que te conviertas en alguien más maduro en el Señor y más sensible a su voz, o posiblemente alguien más amargado, cínico, sin esperanza, impaciente, pero jamás saldrás igual. Dios usará el desierto para bien o para mal. Así que Felipe fue comisionado a ir al desierto para cumplir otra misión. Su primera misión fue ¿cuál? Ir a Samaria. Y él fue a Samaria y predicó el evangelio. Y ahora aquí vemos que él es enviado por el ángel del Señor. Dice ahí el versículo 26. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora versículo 27 de Hechos 8. Dice, entonces él se levantó y fue. Aquí vemos que primeramente el ángel del Señor le dio un mandato y vemos en el versículo 27 que Felipe fue obediente o no a la voz del ángel. Felipe fue obediente. Dice que él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cadance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Cuando leemos del eunuco, debemos entender que venía de la tierra del sur de Egipto, a la orilla del río Nilo, también llamada Cus, lo cual es hoy día Sudán. Se nos dice que este hombre era un oficial de la corte de la reina de Etiopía. Era un hombre con un puesto muy importante. Pero no parece que este hombre habría venido a Jerusalén para tratar asuntos de negocios, sino para adorar al Señor, como dice allí en el versículo 27, al final. Y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Por qué? Este hombre, él quizá había escuchado del Dios de Israel y que habitaba en el templo en Jerusalén, pero al llegar ahí se dio cuenta que no podía entrar para adorar como lo hacían los judíos. ¿Por qué razón? Primeramente, porque él era un gentil y los gentiles no podían entrar al templo en Jerusalén. En segundo lugar, era un eunuco. Yo creo que de la parte del ser gentil ya la entendemos, sabemos, es muy fácil decir, bueno, no era judío, era un gentil y no podía entrar al templo para adorar al Señor. Bueno, veamos la definición física y funcional. Generalmente los eunucos eran hombres castrados, a menudo esclavos o sirvientes en palacios que cuidaban a esposas y a concubinas reales. Eran hombres castrados. Dicho esto, Dios en su ley había prohibido la entrada de los eunucos en su congregación.
En Deuteronomio 23, versículo 1, vemos este mandato del Señor. Deuteronomio 23, versículo 1. Está un título sobre este versículo que dice: los excluidos de la congregación. Dice lo siguiente: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. Ahí vemos que este hombre, el que vemos aquí en Hechos 8, él había ido a Jerusalén a adorar, pero no pudo entrar. Era gentil y era un hombre que estaba en esta condición, en lo que dice ahí el versículo 1. Así que por ambos lados él no podía entrar. Ahora entienden las dos razones por qué no podían entrar al templo para adorar hombres como este. Dicha discriminación no tenía nada que ver con los logros humanos, capacidades o estatutos sociales, sino que era una metáfora para señalar la exigencia del Señor de separar a los israelitas del mundo corrupto e imperfecto que los rodeaba. Dios era un Dios, pues, que siempre daba mandamientos, y quizás algunos dirán, bueno, que Dios es un tirano, tiene preferidos, tiene preferencias, y algunos excluye y discrimina. Bueno, mis amados, Dios, Él es Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Acaso somos mejores que Dios nosotros? No somos mejores que Dios. Él dijo esto en su ley y así se hizo. Así se hacía. Regresemos a Hechos 8. Ahora el versículo 28 al 31. Dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe. Primeramente, en el versículo 28 vemos que este hombre etíope iba sentado en su carro. Él iba leyendo al profeta Isaías. ¿Y qué pasó en el versículo 29? Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Aquí vemos la evidencia, mis amados, que el Espíritu Santo, pues, no es una fuerza como nos dicen los testigos de Jehová. Es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Porque una fuerza mecánica, o como ellos piensan que es una fuerza, no te puede hablar, no te puede dar órdenes o mandatos, no puede consolarte. Pero aquí vemos que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Aquí le pregunta Felipe a este hombre: ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo del profeta Isaías? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí este hombre, pues, ciertamente mostró humildad, fue sincero consigo mismo y con Felipe, y le dijo: ¿cómo podré yo entender si no hay nadie que me enseñe, quien me explique de quién el profeta está hablando? Y él rogó a Felipe que se subiese a su carro y se sentara con él para que pudiera él explicarle y decirle lo que estaba leyendo el eunuco en Isaías. Versículo 32 dice: el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Aquí vemos que este hombre estaba ansioso por saber de quién hablaba Isaías. Él quería saber, entender, conocer más acerca de la escritura. Pero por supuesto que esta escritura no se refería al profeta Isaías, sino más bien se refería a Cristo, a su sufrimiento, el siervo de Jehová, Jesús de Nazaret. Él estaba leyendo sin entender que se refería a Cristo, el que fue crucificado, no mucho tiempo en Jerusalén antes de este encuentro. Mis hermanos, el mundo vio su muerte como una gran humillación, vergonzosa y un fracaso. Como lo dijo uno de los papas, uno que murió. Dijo que la muerte de Jesús fue un fracaso. Un líder religioso en el Vaticano dijo que el sacrificio o lo que Cristo hizo en la cruz fue un fracaso. Un líder religioso diciendo que es cristiano dijo que lo que Cristo había hecho había fracasado, mis amados. En la cruz, Jesús mostró ¿qué? Victoria. Victoria. Ahí fue su exaltación. El mundo solo veía agonía y derrota, pero fue el logro de una gloriosa victoria para la iglesia. Amén. Cristo tenía que hacer esto. Debía morir. Y de eso estaba leyendo este hombre. Vamos a Isaías 53. Versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Cuando aquí está hablando acerca de nuestras enfermedades, habla de qué? De nuestro pecado. Aquí no está hablando del cáncer, del diabetes, del colesterol, del nivel del azúcar que esté alta. Aquí no está hablando de eso, está hablando de la condición, de la enfermedad, del pecado, de una lepra pecaminosa. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que estaba leyendo este hombre, el eunuco. Él estaba leyendo esta porción de las Escrituras y no entendía de quién estaba hablando, si era del profeta mismo o de alguien más. Regresemos a Hechos 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mis amados, todo lo que predicamos en este lugar es Jesús, Jesucristo. En la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, habla acerca de quién, de Cristo, de nadie más. Hasta este hombre estaba leyendo la escritura que él no puede entender, que estaba hablando acerca del Mesías, que iba a padecer ese sufrimiento, el cual está en Isaías 53.
Así entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mis hermanos, lo que dice este versículo sugiere que Felipe continuó explicándole otros pasajes importantes en el Antiguo Testamento. Porque dice, comenzando desde esta escritura. Primeramente, Felipe comenzó con esta porción que él estaba leyendo. Pero él tuvo que ir a otros textos bíblicos. ¿Para qué? Para llevarlo, para que mirara que las profecías apuntaban a quién, a Cristo, a Jesucristo. Mis hermanos, eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer al momento de compartir el evangelio. Llevar a los incrédulos, a los pecadores, a los no creyentes, a otros pasajes que hablen de Cristo. A las cartas paulinas, a las cartas generales, a los evangelios, al Antiguo Testamento. Por esa razón es que cuando vamos a evangelizar, llevamos todo esto nosotros. A veces leemos Isaías 53 para dejarles ver a las personas, a los perdidos, que en toda la Biblia habla acerca de Cristo y en Él solamente hay salvación. En Él hay perdón de pecados. En Él hay vida eterna. Está la vida eterna. No debemos hablarles solamente acerca de la ley, del pecado, del juicio de Dios, sino de estas cosas, pero después debemos de darles el evangelio. Esto es lo que salva. Tampoco podemos darles solamente el evangelio sin la ley, el pecado y el juicio de Dios. No podemos solamente decirles, Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, sin confrontar su pecado, sin dejar que la ley de Dios les muestre su pecado, su condición delante de Dios. Debe de ser ley, debe de ser también, ¿qué más? El pecado, el juicio de Dios y ahí llevar el evangelio. Darles el evangelio para hacerles saber que en Cristo hay salvación y hay perdón de pecados. Así que aquí vemos que Felipe no se quedó a medias. Él comenzó desde esa escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Después en Isaías 56, versículo 3 al 7, se anuncia la aceptación de parte de Dios hacia los eunucos y a otros gentiles. Vamos ahí. Vamos a Isaías 56. Versículo 3 al 7. Dice, el extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga él, eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mí, de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca ¿qué? Perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los reclararé, dice, en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que aquí está Dios haciendo una promesa.
que Él les iba a dar un pacto eterno a quienes, a todo aquel que guarde sus mandamientos. No solamente a los judíos, sino a otras personas de otros pueblos. Y Él claramente habla acerca de quién, de los eunucos, de aquel hombre que tuvo un encuentro con Felipe en el desierto. Ahí vemos que aquí se anuncia la aceptación de parte de Dios hacia ellos y a otros gentiles, a hombres con defectos. Regresemos a Hechos 8, versículo 36 al 37. Así que aquí vemos que Felipe pues abre su boca y comienza a explicarle, a enseñarle a este hombre, y le llega al punto que él tiene que anunciarle el evangelio de Jesucristo. Ahora versículo 37. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso nos da a entender que Felipe le dijo: si crees en Jesucristo, serás salvo. Y tienes que bautizarte. Y aquí vemos que pues él ve ahí agua y le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué te impide? Si has creído a este anuncio, bien puedes ser bautizado. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mis hermanos, al Felipe explicarle el evangelio, este evangelio contenía el efecto intencional. Este hombre no era bienvenido, pero ahora se vio bienvenido al pueblo de Dios solo por fe, solo en Cristo, sin obras. Al igual que el malhechor que estaba al lado de Cristo, su fe le fue contada por justicia. Y a este hombre que no podía ni siquiera ir a adorar al templo, entrar, él ahora era atraído, era bienvenido al pueblo de Dios, sin obras o con obras, sin obras. Aquí Felipe no le dijo: tienes que ir al templo y presentar sacrificios, tienes que guardar parcialmente la ley, como lo quieren hacer muchos gentiles hoy en día. Muchos se abstienen de comer cerdo como si fueran judíos. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a pensar, mis hermanos, en el versículo 26, el ángel del Señor le dijo a él: ve por el desierto. ¿Por qué razón? ¿Para qué? ¿Fue un accidente que Felipe fuera al desierto y se encontrara con este hombre? La razón era para que este hombre pudiese entender el evangelio. Después Felipe hablarle a él y compartir el evangelio, creer y ser salvo. Y al fin ser bautizado. Por esa razón el ángel le dijo: ve por ese camino. Después el Espíritu le dice: acércate a ese carro. Dios es un Dios que no podemos entender. Así es como Él obra. A veces cuando estamos, pues miramos a una persona y sentimos el compartir el evangelio con tal persona, y con algunos no decimos: no creo que sea de Dios. A veces Dios podemos sentir la guianza del Espíritu Santo. A veces nos sentimos muy así fuertemente el deseo, el anhelo de compartir con alguien, pero muchas de las veces sí sentimos eso. Tenemos que, mis amados, discernir para poder saber cuándo es de Dios.
Por esta razón es que ese ángel le dijo, ve por el desierto, acércate a ese carro, para que este hombre pudiese escuchar el evangelio y creer para la salvación de su alma. Versículo 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Te gusta el video en vivo, amor? Aquí vemos que el carro lo pararon, se bajaron los dos y ambos fueron al agua y este hombre creyó en Cristo y fue bautizado. En la Biblia, mis amados, vemos que eran los adultos quienes eran bautizados, no infantiles. No eran bebés de meses de edad. Eran hombres y mujeres quienes creían en Jesucristo. Primeramente se arrepentían de sus pecados y creían y eran bautizados. Esas no son herejías, estas son cosas bíblicas. Una y otra vez vemos estos actos reverentes causados por la fe en Cristo, no por mandamientos tradicionales de hombres religiosos. Aquí vemos que Felipe le dice, él primeramente dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Él no se lo impidió. Puedes ser bautizado si crees en Cristo. Pero aquí en el versículo 38, aquí vemos lo cumplido de Isaías 56, versículo 3 al 7. El profeta había escrito que vendría el día cuando los extranjeros recibirían una herencia eterna y un lugar destinado por Cristo en el pueblo de Dios. El eunuco aún no sabía esto, pero ese día profetizado había llegado a su cumplimiento. Ellos no podían entrar al templo para adorar, siendo castrados, mutilados, siendo gentiles. Pero Dios dijo eso en Isaías, que Él iba a hacer un pacto con ellos. Y aquí vemos el cumplimiento de lo que el profeta Isaías había profetizado. Ahora el templo en Jerusalén se había vuelto inservible al momento de la muerte y la resurrección de Cristo, y con ello el acceso a la presencia de nuestro Dios. Mediante Cristo, por fe, sin obras, sin esfuerzo humano, sin méritos humanos. Y esto gracias a la obra de Cristo en la cruz. La santidad ya no era asunto de las dietas religiosas, descendencia racial o de la aptitud física, sino de ser arraigados en Cristo mediante la fe. Dios estaba trayendo a los marginados a Él. Solamente porque ellos habían creído en quién, en Cristo. Vemos que Felipe fue a Samaria y muchos aceptaron el mensaje. Muchos creyeron. Vemos a uno que aparentaba haber creído, pero no había creído, Simón el mago, el cual no sabemos su fin, no sabemos si él realmente se arrepintió, se convirtió o su destino fue la perdición. Después vemos a este hombre, eunuco, que tiene un encuentro con Felipe y él cree y es atraído por medio del evangelio. Es arraigado. Al igual que los samaritanos, el eunuco era un extranjero, excluido de la plena participación de la vida a Jerusalén. No tenían esos beneficios que tenían los judíos.
Él y los samaritanos ni nosotros merecíamos tan grande salvación. ¿O quién merecía la salvación? ¿Los judíos merecían ser salvos? Tampoco. Pero Dios eligió a su pueblo. Dios eligió a un pueblo a quien darle su ley. Pero eran imperfectos. Ninguno de ellos pudo cumplir la ley. Solamente hubo uno. El justo, el santo, el perfecto, que fue ¿quién? Jesucristo. Así que ni este hombre, ni los samaritanos, ni nosotros merecíamos tan grande salvación, mas a Dios le plació salvarnos no por obras de justicia que pudiésemos hacer. Gracias a Dios que no es por obras. Sin duda Dios estaba obrando en su muerte y resurrección para lograr su propósito en personas como tú y como yo. Dios es quien hace todo. ¿Qué dice Isaías 53? Versículos 11 al 12. Isaías 53, versículos 11 al 12, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién iba a ver el fruto de su aflicción, de su alma? Cristo. Él iba a ver el resultado de su sufrimiento. Y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Aquí vemos que lo que Cristo hizo en la cruz iba a dar ¿qué? Fruto. Y el Papa Francisco dijo que el sacrificio de Cristo había sido un fracaso, pero la Escritura nos dice lo contrario. Dice: él verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, llevará sus pecados. Así que aquí vemos la Escritura que dice que Cristo triunfó en la cruz. Él venció a la muerte. Ahí fue su gran victoria. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso significa que si tú no eres salvo, estás aquí, también puedes ser contado como justo, unido a Cristo solo por fe, sin obras, sin que des tu diezmo, sin que ofrendes, sin que cumplas una manda religiosa, sin que te vayas de rodillas. Es por fe. La obra de Cristo fue suficiente para salvar a pecadores. Ahora el pecador tiene que ser obediente a lo que Dios ordena y manda. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ahora en Cristo no importa si son castrados o no, sino que ya no existen tales descalificaciones. No hay necesidad de tratar de cumplir la ley porque Cristo ya la cumplió por nosotros. Antes habían personas que estaban excluidas, no tenían ciertas cualificaciones, no eran judíos, pero Dios había prometido que incluso a los samaritanos, a los eunucos, a los que no eran judíos, ellos tenían esperanza, iban a tener esperanza, creyendo en Cristo. Versículo 39 y el 40.
ahí de Hechos 8. Así que aquí vemos que este hombre fue bautizado por haber creído en Cristo. Ahora dice el versículo 39, cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí vemos que este hombre no dijo, Felipe, ¿dónde estás? Sino que su gozo estaba en quién, en Cristo. Su gozo no estaba en Felipe. Él seguía su camino gozoso, porque él ahora había experimentado el nuevo nacimiento, la conversión. Aquí no vemos que él anduvo como loco buscando a Felipe. ¿En dónde estás? ¿Qué pasó? O asustado. El Espíritu Santo ciertamente arrebató a Felipe y este hombre no lo vio más, pero él siguió gozoso su camino. Quizás él se fue predicando de Cristo, compartiendo el Evangelio y compartiendo su experiencia, lo que había sucedido en su vida. Él se fue gozoso. Su gozo estaba en Cristo, no en Felipe. Nuestro gozo debe de estar en Cristo, no en el hermano, no en nadie más. Porque a veces, como seres humanos, bueno, antes, cuando escuchábamos a un predicador, a un evangelista, a un profeta, y era invitado a la congregación, nos emocionábamos, queríamos escuchar una palabra que me trajera. Nuestro gozo estaba más en el ser humano más que en Cristo. Y hoy sigue pasando esto. Hoy muchos se alegran porque tal profeta, tal predicador va a venir a la congregación y ellos están esperando que ese hombre venga y no están esperando la venida del Señor. Eso pasa en muchos lugares. Este hombre, su gozo estaba fundado en quién, en Cristo y no en Felipe. Se fue gozoso por su camino. Pero aquí vemos que aquí pasó lo que le pasó al profeta Elías cuando fue alzado por un torbellino al cielo. Fue arrebatado y aquí vemos que lo mismo sucedió con Felipe. El Espíritu Santo lo arrebató. Él solamente fue a cumplir una misión y hasta ahí. El plan de Dios decretó que este hombre tenía que tener un encuentro con Felipe en el desierto para que él pudiese creer, ser salvo y quizás él predicar a otros. Simple, fácil como eso. Así lo quería Dios, así lo quería Dios. Y así sucedió. A veces Dios va a poner a personas en nuestras vidas por cierto momento, un tiempo corto. No sabemos por qué. Quizás para poder ayudarles a madurar más en la fe, o ellos a nosotros, o ser edificados por un buen tiempo, y después ya no. Así es como Dios trabaja. Dios trae a personas y Dios los quita. Versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí vemos que él siguió con su misión. Cansado, me imagino que cansado. Pero él tenía una visión y una visión solamente que era predicar el evangelio. Misión tras misión, enviado por el Espíritu, enviado por el Señor a predicar solamente un mensaje, hablar de solamente una persona, hablar solamente de una cosa, de la salvación. Predicar el Evangelio, predicar de Cristo y predicar acerca de la vida eterna, perdón de pecados.
Mis hermanos, una y otra vez vemos los hechos de los apóstoles. Una y otra vez vemos los hechos del Espíritu Santo. Una y otra vez vemos los hechos de la palabra de Dios. Una y otra vez vemos los hechos del Evangelio. Una y otra vez vemos los hechos de la predicación, etc. Y todo con un propósito, para otorgarles una salvación inmerecida a pecadores merecedores del infierno. Aquí vemos los hechos, por eso se llama el libro de los hechos. Y aquí vemos una y otra vez que era con un solo propósito, para otorgarles una salvación inmerecida, como dije, a pecadores merecedores del infierno. Este hombre eunuco merecía la salvación. Felipe merecía la salvación. Los apóstoles, los samaritanos, nadie merecía la salvación. Nosotros no merecíamos tanto amor. ¿Merecemos ir al cielo cuando moramos? No merecemos, pero a Dios le ha placido salvarnos. Es un amor incomparable, que no es como el amor del ser humano. Si tú me amas, yo te voy a amar, pero si tú me odias, te voy a odiar. Hoy en día hay creyentes que piensan de esa manera en las iglesias. Les hacen un mal y dicen, ¿yo por qué debo de amar a tal persona? Yo no debo de amarlo. Bueno, ¿qué manda Dios en su palabra? Orad por los que os persiguen. Amar a nuestros enemigos. Orad por ellos. Por esa razón es que no merecemos la salvación. No la merecíamos. Cuidado con tener tales actitudes. Y si tú muestras esas actitudes, pues quizás no eres cristiano y piensas que sí lo eres. Debemos perdonar, amar, aunque a veces nos saquen de nuestras casillas. Debemos tolerar. Hermanos, aquí vemos en este pasaje una salvación inmerecida. Pero a Dios le plació salvar a este hombre usando a Felipe. ¿En dónde? En el desierto. A solas, sin público, sin luces, sin teatro, sin evento. Este hombre se fue gozoso, siguiendo su camino. Oremos. Señor, Padre, gracias, Señor, por esa salvación, Señor, tan inmerecida, Señor, que tú nos has otorgado. Porque antes de ser salvos, Señor, pues nosotros despreciábamos tu palabra, despreciábamos, Señor, aún a los hermanos que nos querían hablar. Llegamos a un punto que pues nos mofábamos de ellos, Señor, con burla, con crítica. Pero hasta que llegamos, Señor, a ser salvos es que entendimos una cosa. Entendimos, Señor, que como ellos los mirábamos que eran locos, nosotros también llegamos a ser locos, Señor, por Cristo. Nos mirábamos, Señor, a ellos antes como ridículos, ahora nosotros también parecemos ridículos, Señor, predicando a Cristo en las calles, Señor, y incluso hasta familiares nos han llamado locos por predicar de Cristo. Eso es lo que tú haces, lo que tú, Señor, produces en el creyente. El deseo, el anhelo de que otros escuchen de Cristo para la salvación de sus almas. Pero Padre, gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser como Felipe, que seamos guiados por tu Espíritu, Señor, y que
seamos obedientes y podamos discernir para que otros sean salvos, Señor. A veces miramos a pecadores y pensamos que no merecen la salvación, no merecen el evangelio. Pero ahí estamos mostrando, Señor, egoísmo. Y se nos olvida que nosotros estábamos en esa misma condición, Señor, pecaminosa, cuando estábamos, Señor, muertos en delitos y pecados. Ahí tú nos salvaste, ahí, Señor, tú nos llamaste al arrepentimiento y creímos en Cristo y fuimos salvos. Pero, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, eso en Cristo Jesús. Amén. Nuestra hermanita Leslie va a elegir el himno. ¿Se puede orar para terminar? Sí, hermano. ¿Quiere acompañarla? Sí. Dios los bendiga, hermanos. Bendito Dios, pues le damos gracias a Dios porque Dios es bueno a través de su palabra y porque grande es su misericordia, así como la tuvo Dios de aquel eunuco, el cual, pues, como dice, como lo enseñó mi hermano y lo vimos o lo escuchamos a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, pues Felipe le mostró a este eunuco el significado de lo que él venía leyendo, y pues era lo que acontecería o lo que aconteció de nuestro Señor Jesucristo, como él había sufrido. Y pues bendito sea Dios porque a él le plació este eunuco conociera, y pues gloria a Dios para su salvación, la salvación de su alma, y asimismo para con cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo pues derramó su sangre, entregó su vida para la salvación de nuestras almas. Y para la gloria y honra de Dios, nuestro Señor Todopoderoso, pues hoy estaremos cantando un himno para su gloria, para su honra y solo para nuestro Señor Jesucristo. Y es un himno que pues habla acerca de cuando allá se pase lista, cuando en el cielo se pase lista. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de todos o cuántos que aquellos que están escuchando ahorita el mensaje quisieran decir presente o heme aquí o responder felices a su nombre cuando se pase lista y se mencionen sus nombres? Qué maravilloso día será ese evento. Qué glorioso o precioso cuando se digan David Chávez, aquí estoy presente. Guadalupe González, Carlos, hermana Mari, qué maravillosos va a ser ese día cuando gloriosos o felices respondamos a nuestro nombre, ¿verdad, hermanos? Pues gloria a Dios, vamos a entonar este canto que dice y lleva por nombre, dice, cuando allá se pase lista. Bendito Dios, no somos los grandes cantores, no somos los grandes cantautores, pero lo hacemos con todo nuestro corazón y pues no tenemos la voz más maravillosa, ¿verdad? Pero todo lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, y cantemos y lo empezamos así, dice. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista allí el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista allí he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya, y que sea pasada lista allí he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Bendito Dios, ¿cuántos estarán felices cuando pasen sus nombres? O ahí vamos a estar contentos y decir, pues, heme aquí, Señor, responderemos con felicidad y con gratitud, porque pues va a ser un día especial. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, y pues para la gloria y honra de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga en esta preciosa tarde, hermanos, y pues vamos a orar para ser despedidos y para darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso por todo lo que Él hace con cada uno de nosotros, hermanos. Y pues oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi amado Dios, tu nombre, Padre Todopoderoso. Gracias, mi amado Dios, porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, mi amado Dios, por cada uno de los jóvenes, Señor, por cada uno de los pequeñitos, mi amado Dios. Gracias, mi amado Dios, por todos aquellos que tuvieron o pusieron un poquito de su tiempo, Señor, para escuchar el mensaje, Señor, a través de las redes sociales, mi amado Dios. Te pedimos, Padre Todopoderoso, también, Señor, por ellos, Padre, para que ellos puedan, Señor, llegar al arrepentimiento, Padre, y puedan sus almas ser salvas, Padre, y puedan también responder, Señor, en aquel día, Padre, que su nombre sea llamado, Señor Jesucristo. Felices responderán, presente, heme aquí, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a cada uno de los que estamos en este lugar, mi amado Dios, para seguir adelante, Señor, para seguir caminando, Señor, conforme a tu bendita voluntad, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por este servicio, Señor. Gracias por el tiempo que tú nos permites, Señor Jesucristo, estar en este lugar, mi amado Dios. Vamos a salir de este lugar, Padre, más nunca de tu bendita presencia, Señor. Llévanos con bien, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor. Padre, que tu presencia, Señor, y tu espíritu esté con nosotros todo el tiempo, mi amado Dios. Y ayúdanos a caminar, Señor Jesucristo. Ayúdanos a llegar a la meta, Padre, que eres tú, mi amado Dios. Ayúdanos, Señor Jesucristo, para que, como dice este canto, mi amado Dios, cuando allá se pase lista, Señor, feliz responderemos a nuestro nombre, mi amado Dios. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a seguir luchando, Señor, en esta tierra, mi amado Dios, pues somos peregrinos, Señor, y estamos de pasada en esta tierra, mi amado Dios. Ayúdanos, Padre, a cumplir, Señor Jesucristo, con tu santa voluntad en nuestras vidas, mi amado Dios. Y te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, Padre, el día de hoy, mañana, Señor, y todo el tiempo, mi amado Dios. Comenzaremos mañana una nueva semana de trabajo, mi amado Dios, una nueva semana, Señor Jesucristo, que tú estés siempre con nosotros, Padre, que estés con nuestros hijos en la escuela, mi amado Dios, Padre, con cada uno de mis hermanos que van a trabajar, con mis hermanas, Señor Jesucristo, que están en casa, mi amado Dios. Bendícelas y guárdalas, Padre, y a cada uno de los que escuchen el mensaje a través de las redes sociales, Padre, guárdalos, bendícelos, Padre, y todo aquel que esté pasando, Señor, por alguna aflicción, mi amado Dios, por alguna necesidad, Padre, guárdalos, Padre, dales fortaleza para seguir adelante, mi amado Dios, y bendice sus vidas, Padre Todopoderoso. Gracias te damos, mi amado Dios, y todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén, amén, mi amado Dios. Y así, mis hermanos, estamos despedidos. Gloria a Dios y bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos.